Capítulo 2. Yo soy Ramta. Yo soy Ramta, el Ram, que en el antiguo lenguaje de mi tiempo significa el Dios. Yo soy el gran Ram del pueblo hindú, porque fui el primer hombre nacido de la unión del hombre y la mujer que ascendió de este plano. Aprendí cómo ascender, no por medio de las enseñanzas de los hombres, sino mediante el profundo entendimiento de que Dios vive en cada cosa. También fui un hombre que despreció y odió, degolló, conquistó y reinó hasta llegar a la iluminación. Yo fui el primer conquistador que este plano conoció. Inicié una marcha que duró 63 años y logré conquistar las partes del mundo conocido. Pero mi mayor victoria fue el haberme conquistado a mí mismo. Cuando aprendí a amarme a mí mismo y aceptar la totalidad de la vida, ascendí con el viento hacia la eternidad. Ascendí frente a mi pueblo en el lado nororiental del monte llamado Indo. Mi pueblo, que sumaba más de 2 millones, era una mezcla de lemures, gente de Jonia y tribus que escaparon de Atlantia, la tierra que ustedes llaman Atlántida. Los descendientes de mi pueblo ahora conforman la población de la India, el Tíbet, Nepal y Mongolia meridional. Solo tuve una existencia sobre este plano hace 35,000 años en lo que se llama su entendimiento del tiempo. Yo vi la luz dentro de un pueblo desdichado, peregrinos de la tierra llamada Lemuria que vivían en los tugurios de Lonai, la ciudad portuaria más grande de Atlántida en su parte meridional. Yo llegué a Atlántida durante los llamados los últimos 100 años, antes de que las aguas cubrieran su superficie. En esa época, la Atlántida era una civilización de gente con un gran saber intelectual. Tenían un conocimiento científico sobresaliente. Su ciencia era muy superior a lo que tienen hoy por hoy, porque los atlantes habían comenzado a entender y a emplear los principios de la luz. Sabían cómo convertir la luz en energía pura. Incluso tenían naves espaciales primitivas que viajaban sobre la luz, una ciencia que les fue transmitida mediante comunicaciones con seres de otros sistemas solares. Debido a su compromiso con la tecnología, ellos adoraban el intelecto, lo que se convirtió en su religión. Los lemures eran muy diferentes a los atlantes. Su sistema social se basaba en comunicación por medio del pensamiento. No tenían el avance tecnológico, más bien disfrutaban de un gran entendimiento espiritual, porque mis antepasados poseían un grandioso saber interior en cuanto a los valores invisibles. Ellos veneraban aquello que estaba más allá de la luna, más allá de las estrellas. Ellos amaban una esencia que no se podía identificar, un poder al que ellos llamaban el Dios desconocido. Como los lemures adoraban solamente a este Dios, los atlantes los despreciaban, pues ellos despreciaban todo aquello que no fuera progresivo. Cuando era un niño, la vida era difícil y se vivía en medio de la pobreza. En esta etapa específica del tiempo, Atlántida había perdido su tecnología, ya que sus centros científicos del norte ya habían sido destruidos. Cuando experimentaron con los viajes sobre la luz, los atlantes perforaron la cubierta nebulosa que cubría totalmente su planeta, la cual es similar a lo que rodea a Venus hoy en día. Al perforar esa cubierta, cayó una gran cantidad de agua y se presentó un enfriamiento que colocó a Lemuria y al norte de Atlántida bajo profundos océanos, de modo que la gente de esas dos regiones emigró hacia las regiones meridionales de la Atlántida. Una vez perdida la tecnología en el norte, la vida en el sur se hizo muy primitiva. Durante los 100 años antes del hundimiento de la Atlántida, la región más meridional se había convertido en un centro de tiranos que gobernaban al pueblo por medio de leyes irrebatibles.
Bajo el yugo de estos abominables tiranos, los lemures eran considerados como el excremento de la tierra, menos que un perro callejero. Imaginen por un momento que les escupen, se orinan sobre ustedes y solo les permiten lavarse con las lágrimas. Imaginen que los perros tienen mejor alimento que ustedes, que desean con vehemencia cualquier cosa que calme la agonía dentro de su barriga. En las calles de Onay era común presenciar los castigos a los niños y la violación de mujeres. Era muy común ver pasar a los atlantes al lado de un lemur que casi moría de hambre en la carretera y taparse la nariz con finos pañuelos de lino untados con jazmín y agua de rosas, ya que se nos consideraba como cosas malolientes y desdichadas. Éramos los nada, los desalmados desperdicios del intelecto, porque carecíamos del conocimiento científico de cosas tales como los gases y la luz. Como no teníamos inclinaciones intelectuales, por decirlo así, nos convirtieron en esclavos para trabajar los campos. Ese fue el tipo de vida que me tocó en este plano. Ese era mi tiempo. ¿En qué clase de sueño estaba yo? En el comienzo de la arrogancia del hombre y la estupidez del intelecto. No culpé a mi madre por no haber sabido quién era mi padre, ni culpé a mi hermano de que tuviéramos padres diferentes. Tampoco culpé a mi madre por nuestra pobreza absoluta. Cuando era niño, observé cómo mi madre fue sacada a las calles y perdió toda su dulzura. Luego observé a un niño crecer en su vientre y la veía llorar porque vendría otra criatura a sufrir como nosotros en esta tierra prometida. Ya que mi madre estaba demasiado débil para dar a luz por sí sola, yo le ayudé en el parto de mi hermanita. Sonsacaba comida en las calles, mataba perros y aves. Por las noches les robaba el grano a los propietarios, ya que era muy hábil con los pies. Alimentaba a mi madre, quien a su vez amamantaba a mi hermanita. No culpé a mi hermanita por la muerte de mi amada madre, pues la muchachita succionó toda la fuerza que le quedaba a mi madre. Mi hermana se tornó diarreica y no podía sostener lo que entraba a su cuerpo, de modo que ella también perdió la vida en su cuerpo. Reuní algunos pedazos de madera y coloqué a mi madre y a mi hermana sobre ellos. Luego en la noche me escabullí para conseguir fuego. Recé una oración por ellas, pues les amaba mucho. Luego escondí las maderas rápidamente para que el hedor de sus cuerpos no molestara a los atlantes, porque si así hubiera sido, ellos habrían arrojado los cuerpos al desierto donde las hienas los hubieran despedazado. A medida que observaba los cuerpos chamuscarse, mi odio hacia los atlantes aumentó dentro de mi ser hasta el punto de que llegó a ser como el veneno de una enorme víbora. Y era solo un niño. Mientras el hedor y el humo se esparcían por el valle, yo pensaba en el Dios desconocido de mi pueblo. No podía comprender la injusticia de ese gran Dios, o por qué había creado a esos monstruos que tanto despreciaban a mi pueblo. ¿Qué hicieron mi madre y mi hermanita para merecer la desdichada muerte que sufrieron? No culpaba al Dios desconocido por no amarme o por no amar a mi gente. No lo culpaba por las muertes de mi madre y mi hermanita. No lo culpaba, lo odiaba. Ya no tenía a nadie, porque un sátrapa había secuestrado a mi hermano para llevarlo como esclavo a la tierra que más tarde se llamaría Persia. Allá el sátrapa lo usaría para su satisfacción sexual. Yo era un chico de 14 años sin carne sobre los huesos, pero con una gran amargura dentro de mí. De modo que decidí irme a la batalla contra el Dios desconocido de mis antepasados y pensé que era la única causa por la que valía la pena morir.
Estaba decidido a morir, pero con honor. Yo pensaba que morir en manos del hombre era algo vergonzoso. Vi una gran montaña misteriosa que se vislumbraba en el horizonte. Pensaba que si había un Dios, debería de vivir ahí, por encima de todos nosotros, del mismo modo que vivían los que gobernaban sobre nosotros. Si pudiera subir hasta allá, pensaba, haría contacto con el Dios desconocido. Le proclamaría mi odio hacia él y le reclamaría por la injusticia con mi pueblo. Salí de mi choza y viajé durante muchos días para llegar a aquella montaña. En el camino devoraba langostas, hormigas y raíces. Cuando llegué a la montaña, subí hasta las nubes que en ese momento cubrían su blanqueada cumbre. Le grité al Dios desconocido: «Yo soy un hombre, ¿por qué no tengo nobleza como tal?», y le mandé que me mostrara su rostro. Pero no me hizo caso. Caí sobre mis caderas y lloré un buen rato, hasta que la nieve se derritió con mis lágrimas. Cuando miré hacia arriba, observé lo que parecía ser una hermosa mujer con una espada grande. Habló y me dijo: «Oh, Ram, tú que tienes el espíritu quebrantado, tus oraciones han sido escuchadas. Toma esta espada y conquístate a ti mismo». Y en un abrir y cerrar de ojos se fue. ¿Conquistarme a mí mismo? No podía voltear la hoja y cortar mi propia cabeza. Mis manos no alcanzaban a tomar el puño de la espada. No obstante, me parecía un gran honor portar esta espada. Ya no tiritaba del frío, sino que sentía calor. Y cuando miré hacia donde habían caído mis lágrimas, hubo crecido una flor de un aroma tan dulce y un color tan bello que supe que era la flor de la esperanza. Bajé de la montaña con la gran espada en mi mano, un día que está registrado en la historia del pueblo hindú como el terrible día del Ram. Un muchacho había subido a la montaña, pero era un hombre el que regresaba. Ya mi cuerpo no era frágil, era el Ram en todo el sentido de la palabra. Era un joven con una terrible luz a mi alrededor y una espada más grande que yo. A veces pienso que era demasiado lento para comprender las cosas en esa existencia, puesto que nunca cuestioné el hecho de que la espada fuera tan ligera que yo podía levantarla. Y sin embargo, se necesitaban 9 manos para sostenerla por la empuñadura. De la montaña regresé a la ciudad de Onai. En los campos fuera de la ciudad observé cómo una mujer protegía sus ojos del sol para presenciar mi llegada. Pronto todos cesaron sus labores. Los carros se detuvieron, los burros rebuznaron y de repente todo se tornó quieto. La gente debió haberse impresionado mucho al verme, porque de inmediato tomaron sus escasas herramientas y me siguieron hasta la ciudad. Destruimos a Onai porque los atlantes me escupieron en el ojo cuando los ordené que abrieran los graneros para alimentar a mi gente. Los derrotamos con facilidad, pues ellos no conocían la batalla. Yo abrí los graneros para los pobres, luego matamos a los atlantes y le prendimos fuego a Onai. En aquel momento no me importaba vivir o morir. No me quedaba nada por qué vivir. Después del estrago y la quema, todavía quedaba una gran herida dentro de mi ser, pues mi odio no había sido satisfecho. De modo que traté de escapármeles a todos, pero ellos me seguían a pesar de que los insultaba, les tiraba rocas y los escupía. Ram, 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 ram. Cantaban ellos portando sus herramientas y el grano atado a sus ropas, mientras sus ovejas y cabras iban delante de ellos. Yo les gritaba que se fueran a casa y me dejaran solo, pero me seguían porque ya no tenían un hogar. Yo era su hogar. Puesto que insistían en seguirme a todas partes,
Reuní a todas esas criaturas desalmadas de diferentes denominaciones y ellos se convirtieron en mi ejército, mi pueblo. Y eran en verdad un gran pueblo, pero ¿soldados? Difícilmente. No obstante, fue entonces cuando se inició el gran ejército del Ram. Al principio su número llega a los 10,000. Desde entonces estaba decidido a acabar con la tiranía y hacer respetar el color de mi piel. Y mi pueblo fue creciendo como resultado de las victorias, las batallas, las tierras que cruzamos y la gente que liberamos, de modo que la leyenda del Ram y su ejército se hizo monumental. Durante los 10 años siguientes me convertí en un bárbaro, un ser arrojado que despreciaba la tiranía del hombre. Y peleaba seguro de que iba a morir. No tenía el temor a la muerte que muchos de mi ejército tenían, porque yo quería morir con honor. De modo que nunca conocí el temor, solo conocí el odio. Cuando diriges un ejército y tú eres el que está al frente, sin nadie a tu lado, tienes que estar loco, lleno de una emoción llamada odio. De modo que para mis enemigos hubiera sido todo un espectáculo el haberme derribado, si solo me hubieran hecho el honor. Y escogía a los oponentes más dignos para que fueran mis verdugos. Pero, ¿saben? Cuando no existe el temor, surge el deseo de conquistar. Por eso, yo me convertí en un gran conquistador. Antes de mí no existían los conquistadores, solamente había tiranos. Yo inventé la guerra. Yo fui el primer conquistador que este plano conoció. A través de mi rabia, mi deseo de ser noble y de respetar lo que sentía, yo llegué a ser lo que llamarían un gran ser. ¿Saben lo que es un héroe? Bueno, yo fui uno en verdad. Un héroe protege la vida y pone fin a la maldad, sin darse cuenta de que al hacerlo, también está dando origen a la maldad. Yo deseaba combatir todas las formas de tiranía y lo hice, pero solo para convertirme en aquello que más despreciaba. Yo era un ser ignorante, un imbécil, un bufón. Y durante 10 años en mis marchas hice la guerra a inocentes. Me abrí camino y prendí fuego a muchas tierras, hasta que me atravesaron con una gran espada. Si me lo hubieran dejado adentro, no me habría pasado nada, pero me la sacaron para asegurarse de que sangrara hasta morir. Caí de bruces al suelo. Cuando yacía en el piso blanco como la nieve, me di cuenta de que el río de color escarlata había encontrado su grieta allí. Estaba ahí acostado observando cómo la vida salía de mi ser, cuando escuché una voz que me habló y me dijo: «Ponte de pie». Repitió: «Ponte de pie». Levanté mi cabeza y alcé las manos. Luego empecé a arrastrarme de rodillas. A medida que alzaba mi cuerpo para que mi cabeza quedara recta y nivelada, saqué mi pie izquierdo y lo estabilicé. Luego, reuniendo todas mis fuerzas, coloqué mi mano sobre la rodilla, mi puño dentro de la herida y me puse de pie. Me quedé ahí parado. La sangre me salía por la boca, salía de mi herida y corría por mis piernas. Mis agresores, seguros de que yo era inmortal, huyeron del lugar. Mis soldados pusieron sitio a la ciudad y le prendieron fuego. Nunca olvidaría esa voz que me incitó a incorporarme y que evitó que pereciera. Durante los años siguientes me daría la búsqueda del rostro de aquella voz. Fui entregado a la corte de mujeres de mi ejército para que cuidaran de mí. Para mí fue una experiencia sumamente humillante, pues las mujeres me daban órdenes y eran ellas quienes me desvestían. Ni siquiera podía orinar o defecar en privado. Tenía que hacerlo delante de ellas y tenía que aguantar los hediondos emplastos de grasa de buitre que me colocaban sobre el pecho.
estoy seguro de que esa grasa de buitre no la usaron porque podían sanarme, sino porque era tan horrible respirarla que me mantenía vivo. Durante mi proceso de curación, mi orgullo y mi odio tuvieron que dejarle el camino libre a la supervivencia. Mientras me recuperaba de mi espantosa herida y puesto que nada podía hacer, empecé a contemplar todo lo que me rodeaba. Un día observé cómo una anciana pasaba de este plano, sujetando con fuerza la ropa que había tejido para su hijo, que ya había perecido anteriormente. Observé que la mujer empezó a arrugarse a la luz del sol del mediodía. Su boca se abrió con una expresión de terror y su mirada se vidrió, insensible a la luz. Nada se movió, excepto la brisa y su vieja cabellera. Yo reflexioné sobre la gran inteligencia de la mujer y de su hijo, ambos ya difuntos. Luego volví a mirar el sol, que nunca perece. Era el mismo sol que la mujer vio a través de una ranura en el techo de su choza cuando abrió los ojos por primera vez, y fue lo último que vio cuando murió. De nuevo miré el sol, que no se percató de la muerte de la mujer, y vi que mis hombres enterraron a la difunta debajo de un alto álamo al lado del río. Cuando el sol se ocultó esa tarde, lo maldije. Miré cómo se sentaba sobre el manto de las montañas como una gran joya llameante. Miré las montañas de color púrpura y el valle que ya estaba cubierto de bruma, y vi que los rayos del sol daban un brillo a todas las cosas y les regalaban una belleza ilusoria. Vi que las nubes, antes de color azul, tomaban visos de escarlata, rosado intenso y color rosa. Observé la gran luz a medida que se escondía detrás de las montañas y luego descollaba en el horizonte en forma de dientes cortantes. Justamente antes de que los rayos del sol le abrieran el campo la noche que avanzaba, escuché el canto de un pájaro nocturno por encima de mi cabeza y miré hacia el cielo para presenciar una pálida luna que se alzaba contra el cielo ya oscuro. Vino una brisa que sopló mi cabello y secó mis lágrimas y sentí una horrible náusea dentro de mi ser. Como ya lo saben, yo fui un gran guerrero. Con una espada podía partir a un hombre en 2 segundos. Había decapitado, cortado, matado sanguinariamente. Había olido la sangre y quemado gente en la hoguera. Pero, ¿por qué hice todo eso? El sol se ocultaba en su magnificencia después de todo. El pájaro cantaba en la noche y la luna salía a pesar de todo. Fue entonces cuando empecé a reflexionar sobre el Dios desconocido. Lo único que realmente quería era comprender esa esencia invisible que parecía ser tan impresionante, tan misteriosa, tan lejana del hombre. ¿Y qué era el hombre? ¿Por qué no era él superior al sol? ¿Por qué era el hombre, la más numerosa multitud sobre este plano, la fuerza creadora, aparentemente la más vulnerable de todas las creaciones? Si el hombre era tan importante como lo sostenía mi pueblo, ¿por qué no era lo suficientemente importante como para que el sol se detuviera a llorar su muerte? ¿O para que la luna se tornara de color púrpura? ¿O para que las aves suspendieran su vuelo? El hombre parecía ser algo sin importancia, pues todas las cosas se perpetuaban a pesar de su riesgo. Lo único que yo quería era saber. No tenía ningún maestro que me enseñara sobre el Dios desconocido, porque yo no confiaba en ningún hombre. Ya sabía de las malas intenciones del hombre. Ya había perdido mucho por culpa de él. Había visto el desprecio del hombre hacia su semejante hasta el punto de llamarle desalmado. Había visto masacrar y prender fuego a inocentes. Había visto niños
desnudos sobre plataformas para rematar esclavos que eran examinados por almas perversas que les arrancaban los vellos de las partes sexuales para que se vieran como niños al momento de la violación. Había visto sacerdotes y profetas que, a causa de su odio a la humanidad, inventaban criaturas feas que atormentaban para poder dominar y esclavizar a la gente mediante reglas y formas religiosas. Ningún hombre con vida iba a ser mi maestro, puesto que todo hombre viviente tenía su pensamiento alterado. Había tomado lo que era puro e inocente y lo alteraba con su entendimiento limitado. De modo que no quería saber nada de un Dios que había sido creado por el entendimiento humano, porque si el hombre creaba al Dios, este era deleznable. Fueron los elementos de la vida los que me enseñaron acerca del Dios desconocido. Aprendí de los días y de las noches, de la vida tierna e insignificante que abundaba a pesar de la destrucción y la guerra. Contemplaba el sol en su advenimiento de gloria sobre el horizonte. Observaba su viaje a través de los cielos hasta llegar a la esfera occidental. Aprendí que el sol, aunque era mucho, sutilmente controlaba la vida, pues todos los bandos que estaban guerreando dejaban de pelear cuando el sol se ocultaba. Observaba la belleza de la luna en su pálida luz a medida que danzaba por los cielos, iluminando la oscuridad de un modo misterioso y fantástico. Veía cómo los fuegos de nuestro campamento iluminaban el cielo de la tarde. Escuchaba a las aves aterrizar sobre el agua, a los pájaros crujir en su nido y a los niños con sus carcajadas. Observaba estrellas fugaces, ruiseñores, la escarcha sobre las cañas y el lago plateado con hielo como para crear la ilusión de otro mundo. Observaba a las mujeres de pie al lado del río mientras recogían agua en sus frascos, sus ropas atadas en nudos revelando sus rodillas de alabastro. Las escuchaba en su charla intrascendente y su risita burlona. Olía el humo de fuegos distantes y el ajo y el vino en el aliento de mis hombres. No fue hasta que observé y reflexioné sobre la vida y su continuidad cuando descubrí quién era realmente el Dios desconocido. Razoné que el Dios desconocido no eran los dioses que habían sido creados por el pensar alterado del hombre. Me di cuenta de que los dioses que viven en las mentes de los hombres no eran más que las representaciones de las cosas que ellos más temían y respetaban. Me percaté de que el Dios verdadero es la esencia eterna que le permite al hombre crear y representar sus ilusiones del modo que éste escoja, y que siempre estará ahí cuando el hombre regrese para otra primavera, otra existencia. Me di cuenta de que es en el poder y en la continuidad de la fuerza de la vida donde realmente está el Dios desconocido. ¿Quién era el Dios desconocido? Era yo. Y los pájaros en su nido nocturnal, las carchas sobre las cañas, el alba y el cielo de la tarde. Era el sol y la luna, los niños y su risa, las rodillas de alabastro y el agua que corre, y el olor a ajo, cuero y lata. Me tomó mucho tiempo llegar a este entendimiento, aunque todo el tiempo había estado justamente frente a mí. El Dios desconocido no estaba más allá de la luna o el sol, estaba a mi alrededor. Con este nuevo modelo de pensamiento empecé a abrazar la vida, a apreciarla y a encontrar una razón para vivir. Me había dado cuenta de que había mucho más que sangre, muerte y guerra. Había vida, mucho más preciosa de lo que la habíamos advertido. Fue por medio de este razonamiento
como en los años siguientes, entendería que el hombre es la criatura más grandiosa y que la única razón por la cual el sol es permanente, mientras que el hombre perece es que la muerte nunca entra en sus planes. Lo único que él sabe es ser. Cuando por medio de la reflexión me di cuenta de quién era el Dios desconocido, no quería debilitarme y morir como la anciana. Debe de haber algún modo, pensaba, de llegar a ser tan eterno como el sol. Mientras continuaba curándome de la peligrosa herida en mi cuerpo, no tenía más que hacer que sentarme sobre una meseta y ver a mi pueblo engordar y volverse perezoso. Un día, cuando miraba al horizonte para presenciar el confuso contorno de las montañas espectrales y valles todavía inexplorados, me pregunté, ¿qué tal sería ser el Dios desconocido? La fuerza de vida. ¿Cómo podía llegar a ser esa esencia eterna? Fue entonces cuando el viento me jugó una mala pasada y me insultó más de lo que podía tolerar. Sopló mi manto, que era largo y real, y lo arrojó sobre mi cabeza. Esta no fue una situación muy agradable para un conquistador. Luego el viento formó una columna de polvo de color azafrán, la cual subió hasta los cielos. Cuando dejé de prestarle atención, el viento cesó y todo el polvo me cayó encima. Luego continuó soplando por el cañón hasta donde corría el río y a través de los huertos de aceitunas, haciendo que las hojas cambiaran de color verde esmeralda plateado, y luego le sopló la falda a una bella doncella hasta su cintura. Luego le voló el sombrero a un niño, quien salió a perseguirlo riendo con regocijo. Le ordené al viento que regresara a mí, pero solo se burló con sus ventiscas en el cañón. Luego, cuando estaba cansado de dar órdenes, me senté y regresó y sopló en mi rostro, suavemente. Eso es libertad. No quería tener a ningún hombre vivo como mi ideal. A medida que observaba el viento, este se presentó como un magnífico ideal para mí. Porque tú no puedes ver el viento, pero cuando se viene sobre ti lleno de ira, te sientes agredido. Y no importa cuán grande o poderoso seas, no le puedes declarar la guerra al viento. ¿Qué le puedes hacer? ¿Partirlo en dos con una espada ancha? ¿Escupirle? Él te lo devolverá a la cara. ¿Qué más podía hacer uno, pensaba yo, para lograr un poder que no pudiera ser cautivado por la naturaleza limitada del hombre, que les permitiera estar en todos los lugares al mismo tiempo y que, a diferencia del hombre, nunca muriera? Para mí, el viento era la esencia superlativa porque es mágico, exploratorio y aventurero. Es continuo, de movimiento libre, sin fronteras y sin forma. Eso, en verdad, es lo más parecido a la esencia Dios de vida. Y el viento nunca juzga al hombre, nunca lo abandona. El viento, si lo llamas, vendrá a ti, a través del amor. Los ideales deberían ser así. De modo que quería ser el viento. Durante varios años, todos mis pensamientos se dirigían hacia ese ideal. Contemplaba el viento y me alineaba con su esquivez, su ligereza y sus contornos indescriptibles. Y por medio de mi imitación de llegar a ser el viento, en él me convertí. El primer incidente se presentó 6 años después de haber sido traspasado por la espada. Cada noche durante ese lapso me sentaba en una meseta, miraba al cielo y observaba el viento. Y llegó un día, para mi gran sorpresa, cuando me encontré en lo alto, en los cielos, como el viento. En un instante me di cuenta que estaba lejos de mi cuerpo, que yacía allá en la meseta, y al mirar mi cuerpo allá abajo, sentí temor por primera vez desde que me atravesaron con la espada. Fue el temor lo que me hizo regresar al cuerpo.
Abrí los ojos mientras sudaba frío después de darme cuenta de que había salido de la prisión de mi cuerpo. Estaba en el paraíso porque estaba seguro de que me había convertido en el viento. Me arrojé al piso y alabé a Dios, la fuente, el poder, la causa, el viento. Nunca olvidaría aquel espléndido momento en el que me convertí en la gracia, la belleza y la copiosa vida del viento. Razoné sobre el hecho de que lo que me permitió convertirme en mi ideal fue mi determinación absoluta. Siempre tuve muy clara en mi pensamiento la visión de lo que quería llegar a ser. El atardecer siguiente, me senté sobre una roca a pensar en el viento con una gran alegría y me convertí en nada. Traté de hacerlo muchas veces. Sabía que mi experiencia no era simple imaginación, ya que en verdad había visto un panorama diferente. Sabía que había estado en el aire como una paloma o un halcón y había contemplado mi lastimoso yo debajo de mí. Mi único deseo era convertirme de nuevo en esa libertad absoluta. Pero a pesar de que trataba, luchaba y sudaba con las palabrotas que seguían, no fui a ninguna parte. Me quedé ahí mismo donde estaba. Me tomó 2 años en vuestro cómputo del tiempo para convertirme de nuevo en el viento. Esta vez sucedió no cuando deseaba hacerlo, sino cuando dormía plácidamente. Antes de acostarme, alabé a la fuente, al sol, a la luna, a las estrellas, al polvo color azafrán, al dulce olor a jazmín, a todos los ensalcé. Y antes de cerrar los párpados, estaba en los cielos como el viento. Con el tiempo perfeccioné mi habilidad para salir del cuerpo, pero se precisó de un incidente para que yo comprendiera cómo ir a diferentes lugares. Un día vi que uno de mis hombres estaba en una situación muy peligrosa. Había caído de su caballo, pero su pie quedó fijo en el estribo. En el momento en que fijé mi pensamiento con él, estaba con él y solté su talón. Me paré por encima de él y le deseé bienestar, pero él creyó que era un sueño. Después de eso aprendí a viajar en un momento, pues me di cuenta de que donde quiera que esté el pensamiento, ahí está el pensador. ¿Y cómo conquisté después? Era un adversario impresionante, porque conocía el modo de pensar de mis enemigos. Era más astuto que todos. Ya no derrocaba reinos, dejaba que ellos mismos se derrotaran. Muchos años viajé en el pensamiento hasta otros reinos y otros seres. Visité civilizaciones al comienzo de su futuro y vidas que todavía no se han visto. Lentamente, con el paso de los años, a medida que mi ideal se convirtió en la misma fuerza de vida de mi cuerpo, mi alma aumentó progresivamente el ritmo de vibración dentro de cada célula. Así de fuerte era mi deseo. Mientras más me identificaba con el viento, más intenso era el sentimiento en todo mi cuerpo, hasta que me volví más y más iluminado. La gente me miraba y me decía: hay un resplandor alrededor del maestro. Y lo había, pues mi cuerpo estaba vibrando a un ritmo mucho más rápido, pasando de la velocidad de la materia a la velocidad de la luz. Con el tiempo, mi cuerpo se volvió más y más tenue a la luz de la luna. Y entonces, una noche, me fui a donde estaba la luna. Ya no viajaba simplemente con el pensamiento. Había elevado las vibraciones de mi cuerpo hasta la luz y había llevado el cuerpo físico conmigo. Estaba feliz y dichoso porque había hecho algo sin precedentes. No obstante, regresé, pero solamente para constatar si lo podía hacer de nuevo. Y lo hice, 73 veces antes de mi ascensión definitiva.
Cuando me convertí en el viento me di cuenta de cuán limitado había sido y cuán libres eran los elementos, porque me convertí en un poder salvaje e impresionante que es libre, sin peso, sin medida, sin tiempo. Me convertí en una esencia invisible que carece de forma, que es una luz vibrante, indivisible. Así me podía mover libremente a través de los valles, montañas, océanos y estratos, y nadie me podía ver. Y al igual que el viento, tenía el poder para convertir las hojas de color esmeralda a color plateado, para sacudir árboles que son inamovibles, para entrar a los pulmones de un bebé y regresar a las nubes y empujarlas. Cuando me convertí en el viento, me percaté de cuán pequeño e impotente es el hombre en la ignorancia de lo que él es, y qué grande puede llegar a ser una vez que se extienda hacia el conocimiento. Aprendí a que cualquier cosa que el hombre desee ser, en ello se convertirá. Si durante largo tiempo el hombre se declara desdichado e impotente, eso es lo que será. Si se ve a sí mismo como el amo del viento, llegará a ser el amo del viento, como yo lo hice. Y si se ve a sí mismo como Dios, se convertirá en Dios. Una vez adquiridos estos conocimientos, durante años enseñé a mi amado pueblo acerca del Dios desconocido. Cuando era un viejo, llegó el día en el que lo que me había propuesto lograr ya estaba hecho. De modo que emprendí un viaje por el río Indo hasta el costado de la montaña llamada Indo, donde viví con mi pueblo 120 días. Los exhorté a que entendieran que mis enseñanzas eran una verdad, que la fuente de su guía divina no venía por mí u otro hombre, sino a través del Dios que nos había creado a todos. Para que me creyeran y para su sorpresa, me elevé por encima de ellos. Las mujeres gritaban horrorizadas, los soldados arrojaron sus espadas sorprendidos. Me despedí de ellos y los animé a aprender como yo lo había hecho, a convertirse en lo que yo me había convertido, cada uno a su propia manera. ¿Cómo debo lucir? ¿En qué debo creer? ¿Cómo debo vivir? De seguro morirán. Es una gran verdad. Vayan y pregunten al viento. Dame conocimiento, viento. Ábreme y permíteme saber. Y los tornará de color verde oliva a plateado. Los llevará a los huecos de los cañones y reirá con ustedes flagrantemente feliz. Fui muy afortunado de ser discípulo de los elementos de la vida. El sol nunca me maldijo. La luna nunca me sugirió que fuera de esta o aquella manera. Y hay algo maravilloso en ellos, en su simplicidad y fidelidad. Nunca pidieron algo de mí. El sol no miró hacia abajo y dijo: Ramta, debes adorarme si quieres conocerme. La luna nunca dijo: Ramta, despierta, es hora de que admires mi belleza. Estaban allá siempre que yo buscaba para verlos. Aprendí sobre el Dios desconocido de algo que es constante, sin juicio y que es de fácil comprensión si el hombre le pone su debido interés. Por eso no estaba en manos del pensamiento alterado del hombre con su hipocresía, dogmas y creencias supersticiosas. Por eso fue tan fácil para mí, en una sola existencia, aprender lo que la mayoría de ustedes aún deben de entender. Hay muchos que buscan a Dios en el raciocinio de otro hombre. Buscan a Dios en los dictámenes religiosos por medio de textos de los cuales no se sabe quién fue su autor o por qué se escribieron. El hombre ha basado sus creencias, su entendimiento, su vida en algo que vida tras vida por sí mismo se ha demostrado como un fracaso. Sin embargo, el hombre, tropezando por su propio pensar alterado, prisionero de su propia arrogancia, persiste en su hipocresía resuelta que conduce únicamente a la muerte. Una vez que ascendí, comencé a saber todo lo que quería saber.
porque salí de la densidad de la carne hacia la fluidez del pensamiento. Al hacer esto, nada me restringía. Entonces me di cuenta de que el hombre, en su esencia, ciertamente era Dios. Antes de ascender no tenía ni la más remota idea de que existía el alma, ni entendía el proceso de ascensión del cuerpo. Solamente sabía que estaba en paz con la vida y con lo que había hecho. Había abrazado la vida y la maravilla que veía en los cielos día tras día, noche tras noche. Aprendí a amarme a mí mismo al identificarme con el poder y la majestuosidad del viento. Mi vida se satisfizo cuando tomé posesión de todo el entendimiento y me enfoqué en él. En ese momento llegó la paz y empecé a saber más. Eso fue lo que me permitió llegar a ser uno con el Dios desconocido. No me convertí en el viento, sino en el ideal que el viento representaba para mí. Ahora soy su amo, porque soy el principio invisible que es libre, omnipresente y uno con la totalidad de la vida. Cuando me convertí en ese principio, entendí al Dios desconocido y todo lo que es, y lo que no es, porque eso es lo que yo quería entender. Encontré las respuestas dentro de mí que me permitieron extenderme hacia un entendimiento más profundo. Yo fui Ram, el conquistador. Ahora soy Ram, el Dios. Fui un bárbaro que se convirtió en Dios por medio de la cosa más simple y sin embargo más profunda. Lo que les enseño es lo que yo aprendí.